Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Pues hoy volvemos a mi tierra, a Galicia, para hablaros del castillo de Rochaforte y sus leyendas. Quiero hablaros en esta ocasión de una antigua fortaleza sita en las afueras de Santiago de Compostela, aunque eso sí, prácticamente derruida por el tiempo, aún se conservan diversos elementos y partes de la edificación realmente sorprendentes. Desde hace ya varios años se está trabajando en el lugar con el fin de seguir excavando y sacando a la luz nuevas partes y estancias de dicha fortaleza. Hoy en día se pueden ver diversas partes del muro exterior, algunos conductos que bajan hacia las partes inferiores del castillo, en los que hay grabados algunos petroglifos, canalizaciones, bolas enormes de piedra usadas antiguamente como munición en las catapultas, y algunos elementos más que sorprenden a quien se pasa por aquel mágico lugar. Hablamos del castillo da Rocha Forte. También conocido como Castillo de los Churruchaos, es un yacimiento arqueológico en el que se encuentra en proceso de excavación uno de los castillos medievales más emblemáticos de la Mitra compostelana, y en el que se constata un periodo de ocupación desde aproximadamente el año 1240 hasta 1467, año en el que fue destruido hasta sus cimientos por los irmandiños, en la conocida Gran Guerra Irmandiña. Bueno, hay gente que a lo mejor sospecha que en Galicia no. En Galicia había muchísimos castillos. El problema fue, bendito problema, la guerra irmandiña. Para quien no sepáis de qué va la historia, a ver, está mal destruir patrimonio, pero fue la revuelta del campesinado contra la nobleza y el clero. Por eso, pues, prácticamente se perdieron la gran mayoría de los castillos, o una gran parte de ella. Y las guerras irmandiñas eran eso, era ir contra el poder que los subyugaba, presente en los caciques, en los señores feudales, es decir, la nobleza, y en el clero, por parte del campesinado y las clases subyugadas. Bien, seguimos. Fue el escenario de destacados hechos de la historia de Compostela y hasta su destrucción un símbolo del poder señorial del arzobispo de Santiago, ahí lo que decíamos, y la opresión ejercida sobre los habitantes de las tierras pertenecientes al señorío, pues más aclarado queda. Desde su destrucción, su piedra fue reutilizada en diversas construcciones. Con ella se construyó el castillo de Pico Sacro, hoy en día desaparecido, y otras construcciones llevadas a cabo en la ciudad de Santiago tras la sublevación contra el poder señorial, así como para la construcción de la propia catedral. En el siglo XX la construcción de la línea del ferrocarril supuso la destrucción de una importante parte del yacimiento. Tras un largo periodo de olvido por parte de los especialistas, en el año 2001 se iniciaron una serie de excavaciones arqueológicas con el objeto de estudiar el yacimiento y su posterior puesta en valor. La fortaleza de Rochaforte se sitúa en la parroquia de Conxo, perteneciente al municipio de Santiago de Compostela, en el lugar conocido como la Rocha Bella, al lado de la vía del ferrocarril, que lo cruza ocultando gran parte del yacimiento. Se calcula que el recinto ocupa unos 4.000 metros cuadrados. Bien, como curiosidad, ya que estamos hablando del castillo o castelo da Rochaforte, rocha en gallego es roca y forte es fuerte. Bien, fue el escenario de destacados hechos de la historia de Compostela, y hasta su destrucción, como os decía, un símbolo del poder señorial del arzobispo de Santiago y la presión ejercida sobre los habitantes de las tierras pertenecientes al señorío. En la actualidad se encuentra en estado ruinoso y está siendo objeto de estudio por medio de campañas de excavaciones arqueológicas periódicas llevadas a cabo desde el año 2001. Conformado por distintas cercas, se conserva un fragmento de la cerca exterior en el área sureste con una longitud de 40 metros. De la interior se conserva todo el perímetro, además de otras estructuras en la zona central, donde se podría situar la torre del homenaje, así como los restos de los torreones. En sus ángulos y flanqueando el acceso principal, a pesar de que solo se conserven sus basamentos, cuenta además con dependencias subterráneas de las que hasta el momento solo fueron documentados sus accesos escalonados. Además de su valor defensivo, ya que servía de refugio a los arzobispos de Santiago, el lugar donde refugiarse cuando tenían sus más y sus menos con los ciudadanos compostelanos, era un enclave perfecto para controlar la entrada y salida
de la ciudad de gentes y mercancías, ya que se encuentra a las cercanías del antiguo camino que unía Santiago con el camino portugués, que seguían los peregrinos a Santiago desde el sur de Galicia. Este fue el motivo principal de que el castillo, al contrario de lo que era habitual, se construyese a la orilla de un río, en el fondo del valle y no en una posición predominantemente en altura. Así pues, el castillo funcionaba como punto de control del camino hacia el mar, como primer puesto de defensa ante previsibles invasiones que pudieran acechar la sede arzobispal a través de la ría de Arousa y el río Ulla. Existen diversas posibles representaciones gráficas del castillo, entre las que destaca la representación con la que se abre el tumbo B del archivo capitular de la iglesia de Santiago, con una representación del apóstol Santiago a caballo y con la espada desenvainada, y en el fondo un castillo. Esta obra fue hecha en tiempos de Berenguel de Landoria, y la fortificación más próxima para ser usada como modelo para realizar la miniatura es el castillo de la Rochefort. Incluso algunos autores interpretan la miniatura como una representación que busca la justificación de los acontecimientos ocurridos el día de la ira. Además, el dibujo coincide, pese a su esquematismo, con otros testigos documentales. Otra representación posible de este castillo aparece como anotación marginal en la bula del Papa Alejandro III, en la que confirma los privilegios de la sede compostelana. Una última posible representación aparece en el conocido como Tumbillo de Concordias, en el que también, como acotación marginal, aparece junto al texto en el que Fernando III de Castilla confirma los privilegios de los arzobispos santiagueses sobre las fortalezas. Estaría conformada, por lo tanto, por 3 recintos amurallados alrededor de una estructura organizativa básica cuyo eje central era la torre del homenaje con sus 4 pisos. Junto a esta una capilla abovedada con la advocación de Santa Eufemia. Todo el conjunto muy bien edificado, todo de cantería de piedra de grano con su mezcla de cal y argamasa, dispuesto en 3 niveles o alturas. La cerca más interior, que rodearía la torre del homenaje, estaría conformada por 9 torreones circulares, todos ellos almenados y de un sobrado, 4 en los extremos, 3 de refuerzo en el medio de los muros sureste, noreste y sudoeste, y 2 torres más flanqueando la puerta principal del último recinto. Como decíamos, a este castillo de Rochefort también se le conoce como Castillo de los Churruchaus. Esto proviene de una leyenda. La tradición popular transmitió estos hechos recogidos en la actualidad en diversas formas. Hace mucho tiempo hubo un capitán que tenía una hija muy hermosa y deseada por muchos hombres. El capitán tuvo que partir a guerrear a África, ocasión que aprovecha el arzobispo compostelano para raptarla, encerrándola en el castillo de la Rochefort. En esta fortaleza habitaban los churruchaos, una banda de asesinos y ladrones que asaltaban y robaban en toda la región protegidos por el arzobispo. Tras tener conocimientos de todo esto, el capitán regresa a Santiago el día de la fiesta del Corpus Christi. Durante la celebración de la tradicional procesión por la ciudad, al llegar a la rúa de la Balconada, el capitán en su caballo y con la armadura puesta, arremete contra el arzobispo con su espada, dándole muerte allí mismo. Hechos que recoge una copla popular preto da rúa do Vilar, na rúa da Balconada, mataron al arcebispo por celos dunha madama. Bueno, pues más o menos traducido es: cerca de la calle del Villar, en la calle de la Balconada, mataron al arzobispo por celos de una mujer. Por cierto, curiosidades. Yo estudié en la Rúa do Vilar, en Santiago de Compostela. Una de mis carreras la estudié, bueno, la de magisterio. La estudié ahí, no porque cuando estudié psicología me cambié. Pues la Rúa do Vilar. Bien, seguimos. La tradición dice que tras el crimen, la calle fue purificada con sal y cerrada para siempre. A continuación se dirigió hacia el castillo de la Rocha, lo cercó y lo derrotó, dejando en él a todos los churruchaos muertos entre las ruinas del castillo. Complemento de esta gallina es el dicho de que en este lugar se ve a veces una gallina con pollitos de oro, llamada gallina de los churruchaos, y que solo se deja ver por un momento y nunca se le vuelve a parecer a la misma persona.
Los hechos reales que están detrás de esta leyenda ocurrieron en 1366, teniendo como escenario las luchas sucesorias entre Enrique II de Castilla, de Trastámara, y Pedro I de Castilla, el Cruel. En aquel entonces regía la sede compostelana Suero Gómez de Toledo. El rey visitaba Santiago de Compostela y el arzobispo lo recibió en sus puertas, retirándose después a la Rochefort. Los recelos por la simpatía que profesaba el arzobispo hacia Enrique hace que decidieran asesinarlo. Citando al obispo después de la siesta, entrando a la plaza del Obradoiro, fue acuchillado por Fernán Pérez Churruchao y Alfonso Gómez Gallinato, en presencia del rey, espectador privilegiado desde las achicharres de la catedral. Se trató en realidad de un crimen, en definitiva, motivado más por intereses políticos que sentimentales. Los recuerdos que recoge la tradición de los desmanes de las gentes del castillo ocurrieron previsiblemente desde su construcción, pero especialmente son recordados los sucedidos en la primera mitad del siglo XV y que también recuerdan los testigos más viejos del pleito Tavera-Fonseca. Por último, debe resaltarse que los Churruchaos no fueron los dueños y autores de los desmanes, sino enemigos del poder arzobispal y por lo tanto del castillo y sus moradores. Por cierto, antes de terminar, si queréis verlo de manera virtual, podéis visitar la página rochaforte.santiagodecompostela, todo junto, .gal, vuelvo a repetirlo, rochaforte.santiagodecompostela.gal. Como curiosidad final, deciros que yo creo que es el castillo más grande de toda Galicia. Repito, está en estado ruinoso. Y como siempre, a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. En el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com, en el blog leyendasceniza2.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en dos programas que codirijo, como son Marín Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo, presento y edito en iVoox y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y antes de terminar, mandar como siempre un fuerte abrazo a Fernando Álvarez, director y presentador del programa, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras, y agradeceros que contéis otra vez un año más conmigo y que me soportéis. Y a vosotros, queridos amigos de Clave 7, y nosotros nos vemos en el siguiente programa.